nombre es Javier Falcón, me conocen por Griego. Soy el director de actores de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, 90 años. Así que nada, acá estoy trabajando y feliz en la dirección de actores. Un gran desafío a la hora de manejar 200 personas, 190 más discapacidad y acróbatas, el poder hacer el manejo espacial que requiere la fiesta y articular con danza en los otros cuadros donde uno va a trabajar. Entonces, en este gran desafío que uno tiene como para desarrollar, uno empieza a encontrar en este desafío posturas, necesidades, articulaciones y ver desde el espectador qué va a estar observando en esta fiesta. Yo es la segunda fiesta que hago como dirección de actores. Cada fiesta me he tratado de plantear un desarrollo desde lo personal hacia los actores del manejo de los espacios. Porque acá empieza a parecer que en el teatro convencional el espacio a lo sumo son 6 metros por 4 y en el anfiteatro son 40, 50 metros por 25. Entonces no es el mismo cuerpo de expresión que presenta en el anfiteatro que en el teatro. Y ese es un planteo que uno tiene que empezar a hacer de cómo proyecta ese cuerpo en esa espacialidad. Y cómo esa espacialidad o cómo ese manejo de cuerpo y energía del cuerpo puede llegar al espectador. Y transmitido en los ensayos que duran un mes. O sea que uno tiene que ser muy sistemático, concreto y específico y asertivo, que esto es lo más difícil de la vendimia, de que le tiene que transmitir a los actores que después ellos tienen que transmitir al espectador. Hay veces que cuando actuamos en la pasarela está a 2 metros. Pero cuando actuamos el de los cerros está a 130 metros y tiene que ver lo mismo. Y tienen que entender o llegar a la misma conexión. Aunque en las dos vendimias lo hemos propuesto hacer una conexión más cercana, al menos con el espectador de la primera platea, de los que están abajo. La experiencia de la primera vendimia fue muy loco porque me planteé, estos son desafíos personales que me planteo en cada vendimia. Trabajar con elementos de la comedia del arte, que este año también me lo estoy planteando, pero desde los pies. En ese caso me lo planteé desde la narrativa. Entonces habían cuadros que narrativamente o internamente estaban planteados desde la comedia del arte. Entonces fue muy interesante ese planteo y transmitírselo a los actores donde tenían que aparecer personajes extranjeros que tiene la comedia del arte o personajes familiares que eran como diferentes categorías de personajes y que se vieran reflejados en cuadros que duraban 3 minutos. Un gran desafío, acá en el desafío se ha planteado como dividido. Por un lado, los dos protagónicos masculinos, que van a ser con una energía un poco más lenta que el personaje femenino. Con ello entonces vamos a trabajar en la proyección desde el cuerpo, que es Aníbal, y el Federico, desde un cuerpo muy amplio, pero no va a ganar en velocidad por la edad que van a representar. Y el que va a complementar la velocidad o la energía de ese cuerpo tiene que ser la historia del viento. Entonces ese personaje que es viento tiene que ir y llevar y envolverlos muchas veces en la fábula y es la que le va a marcar la cadencia o el ritmo que necesitan esos dos actores protagónicos. Porque por naturalidad, si esos dos actores protagónicos encaran con demasiado ritmo, se romperían la continuidad del personaje por la edad que tienen. Y se supone que han vuelto desde la muerte para ver esta vendimia. Sí puedo dormir, pero no deja de no plantearme o de plantearme desafíos en cada vendimia personales, que no son los desafíos que uno se plantea en el escenario. En el escenario uno se plantea desafíos teatrales, pero a la vez lo que no me dejan dormir por ahí son los desafíos personales, es decir, ¿qué puedo probar en esta vendimia que no probé en las anteriores y que me generaría un crecimiento desde lo profesional, no es monetario, es intelectual? Y decir, qué bueno que esto se puede plantear y equivocarme. Si me equivoco, esta joya y sé que para la próxima puede mejorar y si el acierto es un golazo. En algunos casos son hasta géneros diferentes que cuesta conectarse. Y el gran desafío es poder que estos dos mundos se encuentren, hagan una red de conexión y se puedan avanzar. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con contemporáneo, su cuerpo es muy importante, pero la conexión por ahí cuesta desde la conexión corporal. Y con folclore pasa totalmente diferente. Ellos son
expresan un montón, pero no escuchan al exterior. Y lo mismo pasaría si juntaras actores con contemporáneos o folclores con contemporáneos. Entonces es un gran desafío que al final se logra, pero esto también requiere una nueva mirada desde lo institucional, que la vendimia tiene que ser con mucho más ensamble desde los primeros días y no en las etapas finales donde ya están desarrolladas las coreografías o los argumentos. Ya desde entrada tenemos que empezar a juntarnos, encontrarnos, hacer un gran encuentro, que este es el gran desafío a futuro. Creo que de acá, dentro de 10 años, ¿cómo sería la vendimia? Y creo que la vendimia tenía que ser mucho más articulada. A la narrativa. Por primer caso, la narrativa, que la van a llevar estos tres protagónicos. Y cuando digo narrativa es porque es reencontrarse con muchas vendimias en una misma vendimia. Creo que es lo innovador de esta vendimia, haber traído personajes históricos que no estaban reflejados en la vendimia y que eran importantísimos. Entonces, uno de los casos es eso, decir, che, están hablando dos personajes que instalaron la vendimia en Mendoza y los estamos reivindicando desde ese lugar. Por otro lado, desde lo actoral, hay un par de innovaciones que hemos tratado y esperando, Dios quiera, que nos lleguen los elementos a tiempo y buscar en esas innovaciones, viste, unos nuevos planteos de vendimia, cómo serían planteos diferentes. Y por otro, caemos en rutinas muy conocidas como los inmigrantes y esas rutinas van a estar miradas desde el espectador como el recuerdo que siempre hay en la vendimia de esos antepasados que nosotros tenemos. Para mí es un placer, primero estar, participar, ser parte, un desafío por lo que me planteo, y por último una gran alegría estar en una vendimia nueva y ver cómo este júbilo va creciendo a medida que se va acercando la fecha. Esto no quiere decir que llegue al último día y me pegue un tiro, porque sería, el júbilo termina acá y se cae un vacío, me mato, no. Pero sí creo que termina esta vendimia con una alegría total, que es estar en el anfiteatro frente a esa cantidad de espectadores y ver las caras de cerca. Y es muy interesante ver la cara del espectador que se transforma con el hecho de ver algo que sabe que está viendo lo mismo. Es como la danza butó, ¿viste? Uno ve y dice, esta historia la conozco, pero la vuelvo a disfrutar. Y en este disfrutar es encontrarse con el que está al lado. Creo que las nuevas tecnologías cada vez los van alejando de estar con gente al lado, y uno en la vendimia es como un partido de fútbol, está al lado de alguien que no conoce y termina festejando, brindando, comiendo, interactuando con alguien que no sabe quién es, pero está al lado y disfrutando de la misma experiencia.